Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven por aquí, por este programa Reflexiones? Como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a darle continuación, con Dios adelante, ¿verdad?, a lo que es el estudio del libro de los Hechos, que lo habíamos dejado en la curación de un cojo en Hechos 3, donde vimos que Pedro y Juan estaban juntos en el templo y que iban a orar, y que en el templo, en la puerta, había cada día una persona que pedía limosna, y que Pedro y Juan, ¿verdad?, entrando en el templo, él les rogaba que le diera limosna, y entonces Pedro le dijo que no tenía ni plata ni oro, pero que lo que tenía le daba, que en el nombre de Jesucristo se levantara y andara. Y dice que tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Ahora bien, cuando entran al templo, todo el mundo se da cuenta de que esta persona, ¿verdad?, que siempre estaba ahí, en la hermosa, dice que alabando a Dios, le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Eso es, usted puede ver a Hechos 3 del 1 al 10. Ahora bien, ahora vamos a ver el segundo discurso que Pedro da en el pórtico de Salomón, que era como se llamaba. ¿Por qué decimos el segundo discurso? Porque en el primer discurso, si usted mira, ¿verdad?, a Hechos 2:14, cuando muchos decían que los discípulos estaban borrachos cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, entonces Pedro comenzó a darle un discurso ahí en el 2:14 de Hechos, y le decía que no estaban ebrios, que simplemente habían recibido el Espíritu Santo, y, ¿verdad?, le decía que se arrepintieran y fueran bautizados para el perdón de su pecado. En ese momento, pues, 3,000 fueron bautizados. Y entonces aquí ahora, después de todo esto, ¿verdad?, la vida de los primeros cristianos, dice que perseveraban unánime en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que en este segundo discurso de Pedro, ahora, ¿qué pasa? Pedro han hecho el milagro, y Juan, de que el cojo camine, vamos a llamarlo así. Pero ¿qué pasa? Recordemos que ya esos discípulos, Pedro, Juan, los apóstoles, habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos tenían autoridad, ellos tenían, ¿verdad?, podían hacer milagros. Por eso esta persona, cojo de nacimiento, comenzó a caminar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a ver realmente por qué este discurso de Pedro. Vamos a anotarlos aquí ahora. Vamos a ver cómo empieza este discurso de Pedro. Dice el verso 11 del 3: y teniendo ácidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba, de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Aquí Pedro le repite, ¿verdad?, que ellos habían entregado al maestro. Dice el 14 del 3, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se diese un homicida y matasteis, le dice Pedro a ellos, al autor de la vida, a quien Dios le ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces Pedro le dice a todos ellos, ustedes ven al cojo caminando, pero por la fe en Cristo, ¿verdad?, que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 10 y 17. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Perdón. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, o a él oiréis en todas las cosas que él os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto es palabra de Dios. Mire, aquí vemos este segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, y como hemos dicho, como usted está mirando, aquí el problema es que el cojo ahora camina, y ahora ellos están en un dime y una cosa, y Pedro entonces da este discurso. ¿Cuáles son las explicaciones que podemos ver? Mire, primero, en el 11 del 3 de Hechos, dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama Salomón. Asido, teniendo a Pedro y a Juan agarrado, el cojo, era una hilera de columnas. El pórtico de Salomón era una hilera de columnas a lo largo del lado oriental del atrio del templo. Probablemente Jesús enseñó aquí. Usted puede verlo en Juan 10:23, y los creyentes acostumbraban a reunirse en ese lugar. Usted puede ver a Hechos 15:12. O sea que este lugar siempre se concurrían las personas, ¿verdad?, para predicar, y aquí probablemente los creyentes acostumbraban a reunirse, como le decía, en ese lugar, Hechos 5:12. Vemos el verso 12 de aquí del 3 que dice, viniendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque todo el mundo está mirando a Pedro y a Juan que han hecho este milagro. Pedro respondió y de nuevo aprovecha. ¿Qué aprovecha Pedro? La oportunidad, la ocasión para predicar el evangelio. Pedro aprovechó, como estaban cuestionando esto, aprovechó para predicar el evangelio. Muchas veces a nosotros se nos presentan la oportunidad de predicar el evangelio, y muchas veces en vez de predicar el evangelio lo que comenzamos es a hablar de historietas y de cosas, cuando realmente lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio de Cristo. Y aquí Pedro aprovechó esta oportunidad para qué, como le decía, para predicar el evangelio. Su mensaje contiene, y es bueno que veamos aquí en Pedro,
en Hechos 3, su mensaje contiene una explicación. ¿Por qué? Porque él comienza diciendo, ustedes se maravillan de esto, ¿y por qué ponen los ojos en nosotros? Esto contiene una explicación. Usted puede ver el verso del 12 al 16 y una exhortación en el verso 17 y 26. Y la mayoría de los sermones de los Hechos contienen 4 elementos. Repito, la mayoría de los sermones de aquí de este libro de los Hechos contienen 4 elementos. ¿Qué contienen? Si vemos en Hechos, tienen, lo primero, una proclamación que la era del Mesías había finalmente arribado. Que la era del Mesías había llegado. 2, que la cita del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías. Todo esto habla Hechos. 3, una panorámica de la vida y el ministerio de Jesús, especialmente de su resurrección. Y 4, un llamado al arrepentimiento. Por eso usted ve que aquí en Hechos 3, 19 dice, así que arrepentido y convertido para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Eso vamos a explicarlo un poquito más adelante ahora. Pero mientras tanto, realmente el verso 13 de aquí del 3 dice la palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. ¿Por qué dice Pedro esto? Porque el cojo está caminando. Entonces ese Dios dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos creían en ellos, ¿verdad? Ese que ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes, dice Pedro, entregaste y lo mataron. Este título hace recordar el siervo de Isaías en Isaías 42, 1, 9, en Isaías 52, 13 y en Isaías 53, 12. Dice el 14, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que os se diese a un homicida. Recordemos que ellos pidieron al ladrón Barrabás. Ellos pidieron a Barrabás por Cristo. Por eso él dice, mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que eso diese un homicida. Él le dice santo y justo. En el Antiguo Testamento el Mesías es el santo. Salmo 16, 10, Isaías 31, 1, el justo de Israel, Isaías 53, 11, Zacarías 9, 9. Dice el verso 15, estamos hablando del segundo discurso de Pedro, dice el verso 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuáles nosotros? Dice Pedro, ellos los apóstoles son testigos de la muerte de Cristo, de los padecimientos. Entonces realmente dice, ustedes mataron al justo, al santo, el autor de la vida. Usted puede ver que Cristo es la fuente de la vida, Colosenses 3:4, Primera de Juan 5:20, Él es la fuente de salvación, Segunda de Timoteo 2:10, Hebreos 9:28. Dice el verso 16 aquí, y por la fe en su nombre, ¿en quién? En Cristo, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese Cristo que ustedes mataron, dice Pedro, ese Cristo que padeció, ese Cristo que murió por nosotros, le ha dado por la fe, le ha dado a la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese es el discurso que Pedro realmente está dando. Entonces, ¿qué queremos decir? Su nombre, es decir, su persona y su poder, del verso 12. La sanidad que es por fe en el nombre de Jesús, de acuerdo con el escenario cultural del relato bíblico. El nombre no podía ser separado de la persona a quien pertenecía el propio nombre. Jesucristo significa Salvador ungido. De ahí que Pedro esté diciendo que fue el Mesías en toda su plenitud quien sanó a este hombre. Aún más, el poder del milagro no residía en la fe de Pedro, sino en la fe que es por él. Hebreos 12:2.
¿Mm? El poder del milagro, repito, no residía en la fe de Pedro, sino en la fe misma que es por él. Hebreos 12:2. Dice el verso 17, ya, ¿verdad? Buscando aquí del 3, 17, dice aquí, mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué han hecho? Han matado al maestro, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces Pedro le sigue diciendo aquí, por ignorancia, aunque el pueblo y los gobernantes estaban cegados, esto no lo excusaba. Hechos 2:23. Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, la muerte de Jesús no fue un accidente ni fue asesinado, fue el cumplimiento del plan de Dios. Juan 19:10-11, Hechos 4:28-29. ¿Verdad? Fue un plan que el Señor tenía, pero no obstante, los impíos que lo condenaron a muerte a Cristo, llevaron sobre sí la responsabilidad de ese pacto, de ese acto. Mateo 26:24. Realmente era algo predeterminado, pero usted tiene la facultad de hacer una cosa o no. Usted tiene el libre albedrío. Entonces, los impíos que llevaron este acto, lo condenaron a muerte, llevaron sobre sí la responsabilidad de este acto. Mateo 26:24. Dice el verso 18, un poquito largo, pero tenemos que leerlo así mismo. Dice el verso 18, aquí. Así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y yo voy a explicar algo aquí, en este segundo discurso de Pedro. Pedro le dice, así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué pasa? Si le damos seguimiento al libro de los Hechos, en Hechos 2:38, Pedro, cuando da el primer discurso, dicen los judíos, los que estaban ahí, dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:37. Entonces Pedro le dice, vamos a leerlo para que usted entienda por qué tenemos que seguir esto, para poder entenderlo. Entonces Pedro le dice en el 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí Pedro le dice que se arrepienten y se bauticen. Mientras que aquí entonces el mismo Pedro dice, así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. ¿Qué podemos entender, mi querido? Muchos dicen, tú ves, no tengo que bautizarme porque aquí mismo dice arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Sí, aquí lo dice, pero tenemos que entender que realmente este Pedro que le da este segundo discurso, pero ya le ha hablado de que el bautismo es muy importante. Él le dice en el 2:38, arrepiéntanse y bautícense. Entonces aquí él le dice que se arrepientan, ¿verdad? En el verso 19, como usted lo ve aquí, dice que arrepiéntanse y conviértanse. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se arrepiente, usted sabe que tiene que bautizarse. Y ya él se lo dijo en el 3:18, en el 2:38. Entonces aquí él, como está hablando con ellos mismos, le dice, arrepiéntanse y conviértanse. Pero ya el bautismo, ya le había hablado de que tiene que bautizarse. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos leemos aquí, en este discurso, pero no entendemos claramente el seguimiento del libro de los Hechos, de que Pedro ya le dijo que se arrepientan y se bauticen. Entonces él le dice, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, arrepiéntanse y convertidos para que sean borrados sus pecados. Ya explicando esto, seguimos. Por eso dice que en el verso 18, aquí, 18, que Dios anunció de antemano todo lo que sucedió a Jesús, ocurrió como cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Usted puede ver a Lucas 24, 25, 27, Isaías 53, 7 y 8. Su Cristo debía padecer. Cristo es el ungido de Dios, a quien los judíos esperaban
conforme a la profecía del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la profecía es un elemento básico en la predicación apostólica. Entonces, habla de arrepentido y convertido, que ya hemos hablado. El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Primera de Timoteo 1, 4 y 5. Esto era parte esencial del mensaje apostólico. Hechos 3:19, como dijimos. Hechos 26:20. Y continúa siendo para la iglesia de hoy. Ahora, dice el verso 20. Dice el verso 20. Aquí, que podemos ver. Dice, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Verdad? Jesús volverá, estamos seguros de eso. Ahora bien, pero no será sino hasta el día de la restauración de todas las cosas, como dice el verso 21, que dice, a quien de cierto es necesario, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Realmente, la profecía del Antiguo Testamento tiene una consumación espiritual presente en la iglesia. Usted puede ver al verso 24. Y ya terminando, el verso 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo, a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mis queridos, mi querida, los hijos de los profetas, Pedro les recuerda que ellos son los herederos de todo lo que Dios prometió a su pueblo Israel. Eso es lo que Pedro le dice. Y que han heredado el pacto que Dios hizo con Abraham y son los primeros en experimentar los efectos de la resurrección de Jesús. Usted puede ver a Génesis 22, 18, a Romanos 4, 12, 16, a Gálatas 3, 29. Tremendo este discurso de Pedro, donde, ¿verdad? Esta persona, la curación de un cojo, y él explica el por qué, ¿verdad? Este cojo comienza a caminar y simplemente le habla claramente que lo que él está haciendo es porque el Señor le ha dado para hacerlo, y que la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todo. Aquí vamos a terminar, ¿verdad? El capítulo 3, vamos a empezar luego al 4, donde Pedro y Juan van ante el concilio, porque esto sigue. Pedro hace este discurso, pero ahora van ante el concilio, ¿verdad? Que ahora lo van a ellos a llamar para que ellos expliquen todo esto que están haciendo. Realmente esperamos que este estudio de hoy nos haya ayudado en lo más que podamos. Si usted todavía tiene algunas cosas, puede también comunicarse conmigo a través de Sigamos con Jesús y podemos leer. Usted tiene su Biblia ahí. Estuvimos hablando acerca del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, su segundo discurso. Mis queridos hermanos, gracias por su sintonía. Le pido que usted siempre se mantenga ahí, porque vamos a estar con Dios adelante estudiando el libro de los Hechos, que ahora vamos a ir al capítulo 4. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Este programa continuará. Bye bye.